¿Qué tal estás? Heráclito y Parménides. En este vídeo voy a explicar algunos aspectos de la filosofía de Heráclito, de Éfeso y de Parménides de Lea. Es como una especie de resumen. Heráclito de Éfeso pues nació aproximadamente en el año 544 y murió en el 484 antes de nuestra era o antes de Cristo. Se sabe poquísimo de su vida. Pertenecía a una familia aristocrática de Éfeso, lo cual quizás explicaría su desprecio por la sabiduría popular y por las opiniones de los hombres. En cuanto a los fragmentos que se conservan de su obra, pues son unos breves y enigmáticos fragmentos. No en vano fue llamado el Oscuro, y revelan que conocía el pensamiento también de los filósofos de Mileto, así como el de Pitágoras. También es frecuente que se exponga su filosofía en contraposición con la de Parménides, quien probablemente conoció la obra de Heráclito, cuyo título nos es desconocido. Siguiendo además la tradición de los demás filósofos jonios, Heráclito ve en un elemento determinado el fuego, el arqué o el argé o el principio primero del universo. Y dice el mismo Heráclito, o escribe: este mundo, el mismo para todos los seres, no lo ha creado ninguno de los dioses o de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. Fragmento 30 de los textos de Heráclito. De esta manera, para él, no solo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, sino que es el mundo entero el que pertenece al fuego y el que perece en el fuego, en una especie de conflagración universal para luego volver a renacer. En este sentido, es muy claro que aparece aquí la imagen del ciclo cósmico que ya apuntaba, por ejemplo, en Anaximandro. Es la antigua idea también del eterno retorno que reaparece también en Platón y los estoicos, y también, por supuesto, en la filosofía de Nietzsche, ya en el siglo XIX, así como también aparece la idea de una especie de juicio universal. Sobreviniendo el fuego, escribe Heráclito, juzgará y condenará todas las cosas. Probablemente hay aquí quizá influencias de la astronomía caldeo-babilónica y de las religiones mistéricas o religiones de los misterios. Pero lo que ha dado un valor permanente a la filosofía de Heráclito no es esta doctrina del fuego solamente, sino sus doctrinas acerca de la contradicción y el logos. Desde su perspectiva, el acontecer del mundo es un flujo permanente. Todo está en movimiento. Y como dice también en otro fragmento de sus escritos, Heráclito señala: no es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne y viene y desaparece. Podemos decir que, en realidad, Heráclito no hace aquí sino constatar, como punto de inicio, un dato de experiencia. Pretender, por otra parte, que para Heráclito no existe más que el devenir y no el ser, es algo que no se puede justificar analizando los textos. Esta permanente movilidad que señala Heráclito en el mundo se fundamenta en la estructura contradictoria de toda realidad, con lo cual Heráclito no hace sino llevar al extremo la doctrina jónica de los opuestos. Dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartura-hambre, cambia como el fuego, dice también Heráclito en otro fragmento. La contradicción y la discordia están en el origen de todas las cosas, la guerra es el padre y rey de todas las cosas, también dice Heráclito o escribe. Y también señala que conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia y que justicia es discordia y que todas sobrevienen por la discordia y la necesidad. De todas maneras, Heráclito es consciente de que de la contradicción también se puede engendrar la armonía, y por eso llega a decir que lo contrario llega a concordar y de las discordias surge la más hermosa armonía. Pero, por supuesto, se trata de una armonía oculta, y por ello los hombres no entienden cómo lo que difiere está de acuerdo consigo mismo. La armonía consiste en tensiones opuestas, similares a las del arco y la lira. Si esto es de esta manera, es porque desde la filosofía de Heráclito existe una ley única que rige el curso del universo, y hay una razón oculta que para Heráclito es muy evidente, que es el logos, que todo lo unifica y orienta en el mundo, en el universo. Podemos decir que al hablar sobre el logos, Heráclito muestra también una gran audacia en su pensamiento, puesto que afirma que el logos o razón universal está también en el ser humano, en el hombre,
y en la mujer, por supuesto, construyendo su propia razón. Esta es una afirmación sin duda que resurgirá con frecuencia en la historia de la filosofía. El orden real coincide con el orden de la razón, una misma ley o razón rige el mundo y la mente humana. Sin embargo, Heráclito se lamenta, por otra parte, de que los hombres, más que atender a la razón que se encuentra en ellos, o a su inteligencia, o a su sentido común, viven como en sueños y distraídos. Y lo dice explícitamente en los fragmentos que se conservan de sus obras. Dice así en uno de los fragmentos Heráclito que se han conservado: aunque el logos es común, la mayoría vive como si poseyera su propia inteligencia. Aunque escuchan, no entienden. A ellos se les aplica el proverbio, presentes pero ausentes. El logos, que es eterno, no lo entienden los hombres, al escucharlo por primera vez ni después de que lo han oído. Lo que velan tiene un cosmos único y común. Los que duermen retornan al suyo propio y particular. Es un fragmento pues realmente muy interesante. A partir de estas reflexiones está claro que Heráclito elabora una teoría acerca también del hombre, una especie de teoría antropológica en la que se observan algunas influencias de las religiones mistéricas o de los misterios, así como también se nota la orientación trágica, racionalista y aristocrática de este filósofo de Éfeso. Para Heráclito, el alma es una parte del universo o del cosmos, y por ello es de naturaleza ígnea o de fuego, y permanece modificándose, experimentando en sí misma la tragedia del devenir, del cambio y de la contradicción. Desde su planteamiento, la misión del alma es conocer el logos universal, pero también penetrar en sí misma, lo cual es en el fondo la misma cosa. El alma, que para él se mantiene activa por el conocimiento, la capacidad de pensar, el pensar simplemente, y por tanto conserva al máximo su carácter ígneo o de fuego, según Heráclito, sobrevive a la muerte y se une definitivamente al fuego cósmico. En este sentido, hay una afirmación aquí de la doctrina de la inmortalidad de la mente o del alma, porque es entendida como pues, una especie de fuego también. En ese sentido, por eso se une al fuego cósmico, que es realmente el logos. Ahora comenzaré a explicar algunas cuestiones relativas a la filosofía de Parménides, al monismo racionalista de Parménides y de la escuela de Elea. En primer lugar, comentar algunos aspectos de la vida de Parménides, una introducción a ella, y luego comentaré pues, su doctrina y también, por supuesto, algunas cuestiones relativas a Zenón de Elea. Parménides, realmente es un filósofo de Elea que está en Italia meridional. Allí funda otra escuela filosófica, Parménides, pero mucho más reducida y de carácter exclusivamente filosófico. Tradicionalmente se ha atribuido esta fundación a Genófanes de Colofón, que era de Jonia, quien habría emigrado a Italia instalándose en Elea, donde habría tenido como discípulos a Parménides y otros. Pero estos datos son muy poco seguros. Lo más probable es que fuera Parménides quien fundó la escuela de Elea. Parménides de Elea vivió aproximadamente desde el año 540 a.C. hasta el 470 antes de nuestra era. Vivió en esta ciudad y participó en la redacción de las leyes de la ciudad. Es probable que se haya iniciado en la filosofía a través de los grupos pitagóricos. Se dice que fue discípulo del pitagórico Ameinias y que llevó una vida pitagórica, para luego abandonarlos y crear su propia escuela filosófica y su propia filosofía. Gozó de un gran prestigio. Platón le llama a Parménides digno de veneración y a la vez tremendo, por la profundidad de su pensamiento. Parménides expuso su doctrina en un poema compuesto en hexámetros. En él se contienen críticas a las ideas pitagóricas también y referencias a Anaxímenes y quizá a Heráclito. Por fortuna se conservan amplias secciones de este poema, lo cual no impide que su interpretación sea extremadamente a veces difícil o insegura. Comienza el poema con un proemio, una introducción de sabor mítico, inspirado probablemente en la literatura oracular y mistérica, que da a entender que lo que sigue debe considerarse como una revelación filosófica. También hay que decir que el núcleo fundamental del poema se divide en dos partes: la famosa vía de la verdad, en la que Parménides expone su propia doctrina filosófica,
y la vía de la opinión, doxa, en la que utilizando algunos elementos tomados de los pitagóricos, se expone una cosmología que probablemente rechaza a Parménides como engañosa. Solo nos interesa pues la primera parte, la vía de la verdad. En este sentido se opone a los planteamientos de Heráclito, del cambio continuo, etc. La vía de la verdad comienza presentando un dilema que se expresa en términos enigmáticos y abstractos. Podemos decir que Parménides no quiere decir más que algo muy simple, solo es lo que es y no lo que no es. Solo lo que es el ser es y es pensable, el no ser ni es pensable, señala Parménides de una forma muy rotunda y muy sistemática. A partir de este principio evidente, Parménides pretenderá construir la vía de la verdad y así deducirá que el ser, que lo que es en definitiva, es ingénito, o sea, no nace, es imperecedero, no desaparecerá nunca, es finito, continuo y único, indivisible e inmóvil. En efecto, las razones de todo esto son las siguientes. El ser es imperecedero e inengendrado, porque en caso contrario habría que suponer que procede del no ser y vuelve a él, pero el no ser es impensable y además inexistente. Del mismo modo, el ser es uno, ya que si hubiera otra cosa sería el no ser. Por lo tanto, aquí se ve un monismo racionalista muy claro de Parménides. Y también el ser es inmóvil, pues todo cambio sería hacia el no ser. E indivisible, puesto que el vacío que separaría las partes equivale al no ser, etc. Como se puede ver, Parménides realiza en su poema un notable ejercicio de lógica, separándose de los primeros físicos jonios, de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que hablaban únicamente de los seres y buscaban un arqué o argé o primer principio de carácter concreto e incluso empírico, en la mayor parte de los casos. Por supuesto, la lógica de Parménides no resulta demasiado convincente, al manejar únicamente dos conceptos contrapuestos, ser y no ser. Pero, ¿qué quería decir en realidad? Pues es evidente que, en primer lugar, parece que Parménides intentó una verdadera demolición de la filosofía de sus predecesores, especialmente de los pitagóricos. Ese es el significado que tiene su negación del vacío, por ejemplo, del tiempo y de la pluralidad. El cambio y el movimiento para Parménides son considerados como una ilusión, son ilusorios. Especialmente Parménides ataca el dualismo pitagórico, admitiendo como atributos del ser, pues realmente aquellos que figuran en la columna de la izquierda de la numeración pitagórica y que pueden ser establecidos racionalmente, limitado, uno, inmóvil. Además, el ser a que se refiere Parménides es desde luego la realidad o el mundo, y Parménides no podía concebirlo sino como algo corpóreo. La distinción entre material e inmaterial no existía todavía en la antigua Grecia. El mundo, pues, para Parménides es algo limitado, compacto, inengendrado e imperecedero, excluyéndose la posibilidad de cambios y movimientos. Es como una especie de esfera bien redonda, inmóvil y eterna. De este modo, se introduce claramente la introducción entre verdad y apariencia, u opinión, y se da claramente la primacía a la razón. Por lo tanto, la filosofía de Parménides es un monismo racionalista o un racionalismo monista. La razón es lo que se puede pensar, por encima, y es lo verdadero, por encima de las apariencias sensibles y engañosas. El problema del conocimiento surge, pues, como un gran y nuevo problema filosófico. Entre los discípulos de Parménides, el más conocido es Zenón de Elea, que aproximadamente vivió desde el año 490 a.C. hasta el 420, quien elaboró las famosas aporías o argumentos contra las tesis pitagóricas opuestas a la doctrina de su maestro, especialmente contra el movimiento. Si Aquiles, por ejemplo, se moviera, no podría alcanzar nunca una tortuga y la pluralidad. Pero mayor importancia, o una importancia también considerable, tuvo Meliso de Samos, de quien solo se sabe que en el 440 a.C. mandaba la escuadra que derrotó a los atenienses frente a Samos y que continuará, quizá cada vez más arrinconado, la defensa de la filosofía de su maestro frente a los ataques de los pitagóricos, Anaxágoras y quizá algunos más. Ello le obligará a modificar algunas de las tesis o planteamientos de Parménides. En cualquier caso, la filosofía de Parménides es una filosofía muy importante porque también está la influencia que recibió Platón, no solamente Parménides, sino también de Pitágoras. En todo caso, diríamos, es el primer gran pensador junto con Pitágoras que ya profundizó mucho más
en la teoría del conocimiento, en la ontología, etcétera, por lo menos desde una perspectiva propia, por supuesto, pues del siglo realmente del siglo VI y V, porque yo a caballo entre el siglo VI y V. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.